¿Ahí está bien? Sí. Ya, me avisas. Ya. Buenos días, me encuentro con el ex candidato a la Asamblea por la provincia de Loja, abogado Juan Carlos Zarzosa. Agradecerle mucho por su colaboración en esta entrevista. Queremos conocer a profundidad un poco las propuestas de lo que es el candidato Guillermo Lasso, ya que se va a dar una segunda vuelta electoral. Gracias por su colaboración. Muchas gracias. Bueno, y dando ya inicio a esta corta entrevista, pues queremos empezar. Hemos hecho una recopilación de información de las propuestas del candidato, y en varias ocasiones, como en los debates presidenciales que ha tenido lugar, como en la Cámara de Comercio de Guayaquil y en otros medios de comunicación, el candidato ha mencionado la independencia de poder, y nosotros queremos hablar en el tema de la comunicación, porque aquí se menciona que la ley de comunicación va a ser derogada para obtener una comunicación independiente como el mejor aliado de un gobierno honesto. Por lo tanto, ¿cuáles son estos cambios que se proponen para aplicar a la actual ley de comunicación y alcanzar dicha independencia que se refiere el candidato? Antes de todo, muy buenos días, gracias por la oportunidad. A ver, esto de la ley de comunicación en realidad es un invento del famoso socialismo del siglo XXI. No es posible que a un derecho se lo convierta en un servicio público. Comparar un derecho como compararlo a la luz eléctrica, el agua potable o demás. Estas famosas leyes mordazas o leyes de comunicación se aplicaron en el gobierno de Franco, de Mussolini y en estas revoluciones ciudadanas. ¿Por qué? Porque le interesa al gobierno tener una sola verdad para poder manipular a la gente, ¿sí? Uno, no solamente ustedes los periodistas, nosotros en el día a día nos autocensuramos por peligros o miedos a futuras represalias. Guillermo Lasso ha sido muy categórico en este sentido. Él va a votar en el tacho de la basura de la historia a la famosa ley de comunicación, porque es la verdad. Un gobierno honesto necesita una prensa independiente, una prensa que le ayude a gobernar, una prensa que le diga, sabe, en este sector se está robando, haga algo. Y entonces Guillermo Lasso necesita esa independencia para que pueda haber, pues lógicamente, una investigación clara, concisa y específica de lo que en realidad está pasando, y no pues como en la actualidad, que se da a conocer la corrupción, se denuncia los actos de corrupción, como el caso de Fernando de Villavicencio, de Clever Jiménez, que dieron a conocer la corrupción, que destaparon esta olla de grillos y ahora son perseguidos, son judicializados, y bueno, pues lamentablemente en este gobierno se premia la corrupción, como en el caso de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que la presidenta de la Asamblea la premió, y en este momento en su país está siendo judicializada por actos de corrupción. Se premió a la vez al señor Chiriboga de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y en este momento está preso por actos de corrupción. Por eso digo que en este gobierno se premia la corrupción y se persigue a quien da a conocer la corrupción. ¿Qué va a pasar entonces en este caso con los canales de televisión incautados? ¿Va a seguir siendo parte del gobierno o van a ser independientes? Guillermo Lasso ha sido muy categórico en este sentido y ha dicho que desde el primer día que él se posesiona como presidente de la República, que se va a hacer el 24 de mayo, va a poner en venta esos canales incautados para que exista esa prensa independiente de la cual todos estamos aclamando. No es posible que en estos canales incautados, canales gobiernistas, ahora se conviertan simplemente en pasquines del gobierno, que lo único que hacen es difamar al resto de candidatos y alabar pues al oficialismo, ¿ya? Entonces eso se va a hacer, va a haber independencia total en este sentido. Es lógico que el gobierno tiene que tener un medio de comunicación, pero no tantos, pues, ni tampoco tantas cadenas radiales, ¿sí? Con un medio televisivo y una cadena radial creo que es más que suficiente, lógicamente que sea de ámbito nacional, para que todo el país se entere de lo que está haciendo, y más no publicitando, sino de lo que está haciendo, ¿ya? Y el resto de canales que fueron incautados, ¿sí?, tendrían que ser vendidos para, lógicamente, ese dinero recuperar por un lado y que exista esta independencia que todos queremos. Claro. Muy bien. En el tema de desarrollo social, el señor Guillermo Lasso propone: la mejor política social es crear empleos. La propuesta de generar 1 millón de empleos en 4 años, eliminando 14 impuestos, ¿cómo va a garantizar que la ley del primer emprendimiento dirigida a nosotros los jóvenes va a generar los 4 millones de empleo que busca la propuesta? A ver, la mejor forma de poder dinamizar la economía es comenzando a quitarles restricciones desde el punto de vista arancelario, ¿sí?
Al nosotros liberar la economía y quitando 14 impuestos, ¿sí? Que no es que solo los impuestos son dirigidos a la clase alta, como hace creer el gobierno, sino que un impuesto lo paga la clase alta, la clase media y la clase, lógicamente, que está en un proceso delicado, ¿no es cierto? Entonces, decir que los impuestos solo van dirigidos para el sector de la plutocracia, de la aristocracia y demás, es una falacia tremenda que maneja el gobierno. Y el sector más golpeado es el sector de la clase media baja, porque esa es la realidad. No es lo mismo, aquí simplemente hago un ejemplo para que sea un poquito más claro, el aumento del 2 puntos en el IVA, que dicen, ¿qué son 2 puntos? No es nada. Mentira, es mucho. En gente de que vive con el sueldo básico, con los $375 que es en la actualidad, si no me equivoco, un aumento de 2 puntos en el IVA representa aproximadamente en el pago mensual $40. ¿Se da cuenta cuánto es $40 en un sueldo de $375? Es una cantidad exorbitante. No es lo mismo, pues, que ese aumento golpea a la clase media y a la clase alta, que igual tienen un sueldo un poco más amplio, lógicamente, pero no sienten tanto el impacto como la clase baja, lógicamente, que gana un sueldo básico. Entonces, liberando la economía, permitiendo que la economía fluya como debe fluir y a sabiendas que nuestro país es un país que no tiene moneda propia y que la única forma de inyectar capital para que haya una liquidez monetaria es mediante divisas del extranjero, y nosotros poniéndoles barreras de entrada para que el inversionista extranjero llegue, prácticamente nosotros en este momento estamos como un anémico. ¿El anémico qué es? Falta de sangre, ¿no es cierto? Y si nosotros le seguimos sacando al anémico más sangre, y va a llegar un rato que se va a morir. Eso es lo que está haciendo este gobierno al país. Cada vez le aumenta más impuestos y más impuestos, que va a haber un momento que ya no va a haber liquidez. Entonces vamos a coger, inyectar una gran cantidad de liquidez del ámbito del extranjero, eliminando estos 14 impuestos, como el impuesto a la salida de capitales, el impuesto al anticipo a la renta, el impuesto al pago de las tierras rurales, el impuesto a la plusvalía, bueno, un montón de impuestos. Y con eso, ¿qué vamos a generar? Liquidez. Y en esto del primer emprendimiento, lógicamente, el gobierno va a apoyar a ese emprendedor. ¿En qué sentido? No solo desde el punto de vista capitalista, va a ser su socio capitalista para apoyar que ese emprendimiento comience a resurgir, ¿no es cierto? Y una vez que ese emprendimiento ya esté funcionando, esté generando, tenga la posibilidad de comprarle al mismo Estado ese capital que al inicio le apoyó, y lógicamente a intereses sumamente bajos, porque la idea no es que el Estado sea parte de ese emprendimiento, sino que el Estado sea prácticamente un facilitador para que ese emprendimiento crezca, y cuando ese emprendimiento esté generando, ese emprendedor pueda comprar las acciones que al inicio el Estado le apoyó. Muy bien, o sea, una forma de devolverle al Estado. Una forma de devolverle al Estado. Ya, muy bien. En tema de salud, el candidato también hablaba de la zona franca en temas de salud y cultura. También hacía referencia a los afectados del terremoto del pasado abril del 2016 en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Si nos podría profundizar un poquito en qué consiste esta propuesta llamada zona franca y cómo beneficia a cada uno de los sectores que le... Es una zona franca turística, netamente, para que en esos sectores, netamente, no se pague impuestos, ¿ya? Y la economía pueda dinamizarse, pueda crecer, pueda haber más construcción, pueda haber más venta. Esa es la idea de Guillermo Lasso. Y en el ámbito del ámbito hospitalario, no sé si he escuchado que Guillermo Lasso quiere permitir que el 25% de la capacidad instalada de los nuevos hospitales sea para el pueblo. ¿En qué sentido? Yo como empresario decido ir a poner un hospital de primerísima calidad en Manabí o Esmeraldas, ¿sí? No me cobran impuestos, ¿sí? No me cobran impuestos, pero yo entrego el 25% de la capacidad instalada de esa institución para que sea en beneficio del pueblo. Entonces, prácticamente yo estoy pagando independientemente, o sea, indirectamente al Estado, al yo dar un servicio prácticamente que va correlacionado con el Ministerio de Salud Pública, pero de excelente calidad, ¿sí? Entonces, digamos, un ejemplo. Hay un hospital de 4 pisos, ¿no es cierto? ¿Ya? Uno de los 4 pisos va a ser del Ministerio de Salud Pública y los otros 3
van a ser lógicamente de ámbito netamente privado. Pero el mismo servicio que se recibe en los 3 de abajo se va a recibir en el cuarto de arriba. ¿Sí? Esa es la idea de Guillermo Lasso, es prácticamente una fusión entre el ámbito público y el ámbito privado, pero que se maneje con esa visión de que lo privado es mejor que lo público. Entonces prácticamente haya una homologación de las dos entidades, de lo público y lo privado, en el ámbito de la calidad. En el tema económico, ¿qué caminos se tomarían para hacer frente a la situación, tomando en cuenta las palabras del candidato, de una reactivación económica con la participación del sector privado? A ver, un poquito de esta parte. Primero, entendamos cómo estamos en este momento. El Ecuador en el año 2006 estaba con una deuda de 10.000 millones de dólares, ¿sí? A la fecha, estamos con una deuda de 50.000 millones de dólares, el 50% del PIB ecuatoriano. O sea, de todo lo que se recauda en un año, el 50% es deuda, ¿sí? Y lo más triste de esto es que esta deuda va del 8 al 11% y se paga en plazos sumamente cortos. Es como que tú compras una casa de 100.000 dólares y la pagas a 5 años, vas a pagar una deuda de 1.600 aproximadamente, ¿sí? O esa misma casa la pagas a 20 años y tienes 4 pagos mensuales de 400 dólares. ¿Por cuál te vas? Lógicamente por pues el de mucho más bajo porcentaje de capital, ¿no es cierto?, entre capital e interés. Mientras que este gobierno es tan irrisorio, tan ilógico, yo no entiendo cómo un PhD no entiende de economía y dice que en este momento va a entregar al Ecuador en un proceso de crecimiento económico a sabiendas que el mismo Banco Central del Ecuador dice que hemos decrecido en 2 puntos del PIB. ¿Y qué son 2 puntos del PIB? Son 350.000 plazas de trabajo menos, son más de 6.000 empresas liquidadas, es el aumento del desempleo que llega al 60% si es que sumamos el desempleo y el subempleo, que a la larga es lo mismo, son gente que vive con menos del básico, ¿sí? Esa es la realidad de nuestro país, eso es lo que no quiere ver Correa. Correa dice que académicamente no estamos en recesión, y yo le digo que 2 trimestres consecutivos de decrecimiento económico ya se considera una recesión en todas las leyes de la economía, pero yo creo que ha estudiado otra economía en otro país, no en otro país, en otro planeta, porque no considera que estamos en un proceso de crisis económico. ¿Cómo vamos a hacer para reactivar la economía? Al eliminar este famoso impuesto del 5% a la salida de capitales, ¿sabes qué generamos? Que un montón de dinero que está circulando a nivel mundial ve al Ecuador como un lugar donde se puede invertir para generar trabajo. Entonces, si sabemos, y vuelvo y repito, que no somos un país que tenemos moneda propia y la única forma de que la economía se dinamice es con la inyección de capital, la mejor forma de inyectar capital es que venga capital del exterior y se invierta en el Ecuador. Entonces, al eliminar este 5% a la salida de capitales, lo que vamos a hacer es que millones de dólares ingresen al país, ¿sí? Se creen empresas en todo el territorio ecuatoriano, comience a dinamizarse la economía, porque al inyectar capital comienza a fluir, ¿no es cierto? Comienza a fluir, existe mayor circulación de capital y por ende la economía comienza poco a poco a desarrollarse. Entonces, no hay que ser un genio en la economía para darnos cuenta que si nosotros ponemos una barrera y le decimos a los inversionistas extranjeros no metan plata, porque nosotros no queremos, pero necesitamos de ustedes, y el rato que ustedes, es como que usted me diga lo siguiente, y a Juan Carlos le invito a la entrevista, yo, con toda la buena voluntad le digo, claro, con mucho gusto, pero usted me dice dentro del parámetro de la entrevista, el rato que usted salga yo lo golpeo. Entonces, por más buena voluntad que usted tenga de invitarme y por más ganas que yo tenga de venir a la entrevista, si yo le digo corro el riesgo de que me va a golpear el rato que salgo, pues le digo no, muchas gracias. Eso es lo que le proyectamos al mercado internacional. Le dicen vengan, inviertan, pero el rato que ustedes quieran salir, miau con su dinero, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a cambiar. Vamos a dar seguridad jurídica a las empresas para que inviertan en el Ecuador, inviertan, digamos, vienen tanto el inversionista extranjero como el nacional, no por nada. Aquí en nuestra tierra han fugado capitales al Perú, porque en el Perú les dan seguridad jurídica. Aquí ponen una empresa y cada año hay 2 reformas tributarias.
Cada año son nuevas reglas. Entonces el empresario se siente atosigado, se siente molesto y dice, no, pues yo me voy. Claro, es una inestabilidad total. No, yo me llevo mi empresa, la pongo en el Perú, que me da seguridad jurídica, que me permite no tributar por algún tiempo con tal de que genere riqueza alrededor, genere trabajo y lógicamente el emprendedor lógicamente lo que quiere es tener un rédito por ese trabajo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ahorita Guillermo Lasso está proyectando tanto al mercado local como al mercado internacional, y esa es la idea, seguridad jurídica para el empresario privado. No le estamos diciendo que vamos a regalar el país, porque eso también sería, eso es lo que trata de mentir el gobierno, sino que vamos a darle la facilidad para que el Estado sea no un Estado paternalista, sino un Estado facilitador para que el empresario nacional y extranjero venga, invierte en el país y lo haga crecer, porque esa es la idea, desarrollar nuestra economía. Dese cuenta, desde el año 2000 hasta la fecha, es la primera vez que la economía se va en picada, ¿sí? Y en el famoso tiempo de la partidocracia que habla este gobierno, que le echa la culpa de todo lo que ha pasado, del año 2000 al 2006, el Ecuador en promedio creció 4,1%. Del 2006 al 2015, el Ecuador, bueno, y ahorita ya con el decrecimiento de 2 puntos, tenemos un crecimiento promedio en todo este periodo de apenas 3%. En la famosa época mala de la partidocracia crecimos más que en la famosa época dorada del boom petrolero y la revolución ciudadana. Bueno, muchas gracias. En el tema educativo, pasando ya a otro tema, hablábamos también de una reforma a la ley de educación donde explícitamente el candidato menciona devolver la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores. Con esta frase, ¿qué cambios veremos en el sector educativo si se llegase a aplicar esta reforma al sector educativo? Bueno, primero respetar los derechos de los educadores. Prácticamente en la actualidad se ha jugado con los educadores, se les quitó su fondo de pensiones, prácticamente el hecho de ser un educador ya pasó a segundo plano. Es lamentable lo que ha pasado con los maestros. Guillermo Lasso ha sido muy categórico en esto y muy específico. Vamos a devolverle nuevamente la Unión Nacional de Educadores, porque es un ente que lógicamente que protege a un gremio, pero lógicamente lo vamos a hacer igual guiados en el desarrollo de la educación. A ver, y vamos lógicamente a permitir nuevamente el libre ingreso a la universidad. No es posible que a usted le digan, usted tiene que estudiar medicina y en Quito, cuando usted puso y aplicó que quería estudiar Derecho y en Loja, ¿ya? Primeramente no tiene ni punto de comparación la una carrera con la otra, y encima de todo esto, muchas de las personas cogen y son profesionales que no se sienten a gusto, son mediocres en el campo. ¿Por qué? Porque no es lo que querían, sino que les obligaron a escoger una carrera que no tenían ni idea primeramente, sino que ustedes buscaban otra cosa, pero el gobierno les dijo, tú estudia esto porque a mí me da la gana, y eso no está bien. Uno tiene que estudiar lo que quiere, donde quiere y cuando quiere, no que le digan estudia esto y allá donde yo creo que vos puedes hacer. No, aquí nuevamente le vamos a permitir a los estudiantes que escojan la carrera universitaria que crean. Vamos a devolver nuevamente los institutos técnicos, a reaperturarlos, ¿sí? Porque eso también era una forma de apoyo. Había personas que no querían seguir medicina o ser abogados, pero querían ser técnicos en alguna cosa, y cogieron ¿qué? Cogieron y cerraron los centros técnicos, ¿sí? Y cerraron un montón de fuentes de trabajo que la gente se podía desarrollar. Y en la actualidad, ¿qué? Hay los famosos ni estudian ni trabajan, pero no porque no quieren, sino porque el Estado no les permite estudiar y peor trabajar. Finalmente, en el tema jurídico se hablaba de una función fiscalizadora de la justicia y su fortalecimiento. Coméntenos qué procesos se efectuarán a nivel jurídico para alcanzar y fortalecer ese importante sector del país. A ver, primero hay que independizar a la justicia. La justicia fue prácticamente abusada, violada 1 y 1000 veces por este gobierno. En esa famosa consulta donde se preguntaba hasta de gallos y toros, metieron la pregunta si es que estarían de acuerdo en que se reestructure la justicia. Ese fue el enganche para que la gente vote sí en la consulta, pero en realidad lo que se hizo fue permitirle que el Estado meta las manos en la justicia y prácticamente
un ente que debería ser totalmente independiente del Ejecutivo sea un apéndice del mismo. No hay, no hay sentencia que no se la dé los días sábados, y no hay un sobreseimiento que se lo dé los días sábados. Aquí prácticamente los sábados es el día que se sentencia y se dice esa persona es libre, de una persona que no tiene nada que ver con el ámbito jurídico y de esta institución que debería ser independiente. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente, ya se está manejando la idea, lo ha dicho Guillermo Lasso, en el caso que esta nueva asamblea sea una asamblea que ponga bloqueos a las propuestas de un cambio estructural, porque no es simplemente cambiar de presidente, hay que cambiar de modelo, ¿sí? En el caso no consentido que esta asamblea actual hayan bloqueos por parte de los legisladores de Alianza País en el gobierno de Guillermo Lasso va a llamar a una consulta, a una asamblea constituyente para desmontar de lleno toda la actual constitución y empezar prácticamente de cero para que exista la famosa independencia de poderes y existan los tres poderes que toda la vida han existido desde la época de Montesquieu: ejecutivo, legislativo y judicial, y que estos inventos del poder electoral y del poder de participación ciudadana, que lo único que sirvieron fue para hacer la piedra angular del correísmo y hacer y deshacer de este país, de lleno desaparezca. Finalmente, coméntenos por qué votar por el candidato Lasso es la mejor propuesta en las próximas elecciones. ¿Por qué votar por Lasso? En este momento el Ecuador tiene dos opciones. La opción del continuismo, que está representada por Lenín Moreno, que es la corrupción, el despilfarro, el autoritarismo, la dictadura disfrazada de democracia, o votar por Guillermo Lasso, que es el cambio, es el Ecuador para los ecuatorianos, es volver a ser república y volver a democracia. Tenemos dos opciones, yo creo que el Ecuador entero va a escoger la mejor, y a la vez hago un llamado a todas las agrupaciones políticas, tanto movimientos y partidos políticos de la oposición, que sumemos fuerzas, que hagamos un solo equipo, porque en este momento es ser el Venezuela del mañana o ser el Ecuador con mejores días. Y a la vez un saludo y un llamado a las bases de Alianza País, que se sientan defraudadas de sus líderes y apoyen al movimiento Creo, Suma y Juntos Podemos y al Ecuador entero, para que Guillermo Lasso regrese a la democracia al Ecuador y volvamos a ser república. Ya, le agradecemos, muchas gracias. Gracias también.